Saludo cordial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Hoy nos encontramos desde la Unión Sindical de Encali con el presidente José Luis Lugo. Presidente, bienvenido a esta información y varios temas a tocar. El primero, ¿en qué consiste el acuerdo logrado con el Consejo Municipal de Santiago de Cali? Bienvenido. Bueno, gracias, Edmar. Bueno, es un acuerdo que hay que destacar primero por la voluntad del presidente del Consejo, en este caso el doctor Flower, en ratificar un acuerdo de derechos que tenían los trabajadores del año 2018 al 2020 y que ahora lo que hicimos fue prorrogarlo también conscientemente, entendiendo la situación financiera por la que está atravesando también la corporación y entendiendo también la necesidad de sostener el derecho a la negociación colectiva de los sindicatos que están en el Consejo Municipal de Santiago de Cali, pero también que existen unos derechos que se habían pactado desde el año 2018 y que hacen parte, pues, de alguna manera de la vida también institucional y la vida laboral de estos trabajadores, por demás muy necesario y que estaban financiados. ¿Qué puntos podemos destacar que sean muy productivos para la clase trabajadora? Ahí hay temas como el auxilio de gafas, temas que tienen que ver con auxilio educativo y otros temas que tienen que ver con salud y bienestar para los trabajadores. Tampoco es que sea, pues, un acuerdo que implique unos gastos exorbitantes de orden financiero, pero sí unos asuntos que para los trabajadores del sector público son muy importantes y de alguna manera van convalidando también el ejercicio de la negociación colectiva y el derecho a asociación que se ve reflejado en estos acuerdos, que a nivel nacional ha sido muy difícil y por eso hay que destacarlo. Solamente se firmó en Bogotá un acuerdo también y ahora en la ciudad de Cali, y esperamos pues que a nivel nacional podamos seguir consolidando el poder de negociación colectiva y que lo entienda también no solo el sector estatal sino también el sector privado, la necesidad de acordar con los trabajadores por productividad y también acordar algunos derechos que constituyen una mejora para la vida de las familias y la vida de estos trabajadores. Otro tema que tiene que ver con el tema sindical. El próximo 28 de abril se llevará a cabo una marcha a nivel nacional, donde están todas las centrales obreras, CGT, la CU, tengo entendido que UNET también está incluida en esa marcha. ¿El grupo como tal de en Cali va también a marchar ese día? Vamos a marchar, de hecho ahora hicimos una reunión para establecer precisamente la coordinación de dónde vamos a estar y todavía falta ajustar algunos temas en relación a de dónde va a ser la salida de la marcha y algunos ajustes internos para contribuir con algunos sectores que ya están vinculados también y que además es necesario marchar no solo por el tema de la reforma tributaria, sino porque en este país sigue habiendo una descompensación terrible. Si bien los trabajadores entendemos que ha sido un tiempo muy difícil para todos y que se han hecho grandes esfuerzos, el tema de cómo el gobierno nacional sigue haciendo inversiones en el sector privado que tiene poder adquisitivo, que tiene grandes sumas de dinero y desconoce a el sector más desprotegido como son los trabajadores informales que han perdido absolutamente todo, los trabajadores que han quedado sin empleo y también la pequeña y mediana industria que también les iban a dar una especie de ayuda y también ha sido el gobierno ausente en esas ayudas, pues lo que ha generado es que haya una pérdida total del empleo que hoy oscila más de 6 millones de trabajadores que están sin empleo en Colombia, con unas dificultades y unas medidas que por supuesto complican mucho más la situación de la población y en ese sentido yo creo que es necesario que nos vamos juntando para que hagamos un reclamo específicamente como está hoy establecida la reforma tributaria que nos va a afectar a la mayoría, vuelvo y reitero, de los trabajadores en Colombia y vuelve otra vez y enfatiza pues en no causar mucho efecto en la gente que tiene más poder adquisitivo en el país. Por más que se diga y por más que la hayan cambiado, que Carmenito Carrasquilla trate de modularla, aquí hay una afectación total porque lo que se está haciendo es cargar todos los productos de la canasta familiar y eso significa que la gente que no tiene recursos o que hoy no tiene empleo, pues
va a terminar en unos niveles de miseria e inclusive mucha gente seguramente en un estado lamentable, donde aguantará inclusive hambre desafortunadamente. La reforma pensional también hay que tenerla en cuenta para ese día de la marcha, presidente. Un tema que es de actualidad y que tiene que ver con unas supuestas declaraciones que ha dado el gerente de Encali y que tiene muy molestos a los trabajadores de Encali. Bueno, yo creo que pues es un tema sensible el que tiene que ver con el relevo generacional en la empresa, pero necesario tratar, pero tratarlo con énfasis humano y tratarlo con contenido más de orden empresarial, mirando las realidades que tiene la empresa y lo que está sucediendo, sin tocar la intimidad de los trabajadores, fundamentalmente sin afectar todo lo que tiene que ver con las personas, y unas personas que han aportado muchísimo tiempo a empresas municipales de Cali, que han gastado su vida en la empresa, que hoy por efectos precisamente del cambio también de la norma y la regulación, porque eso no solo está pasando en Cali, sino en el sector público, muchos de ellos están quedando, primero porque ya el tema de lo que es la pensión ya no era como anteriormente en la jubilación el 90%, sino que un 60%, segundo porque existen fondos privados que cuando usted se pensiona, ellos alimentaron la esperanza de que era una mejor pensión y eso es mentira. Hoy la gente se pensiona con un valor paupérrimo y no con el promedio que traía. Han tratado también en Colombia de acabar con el régimen de prima media, donde está hoy Colpensión y el antiguo Seguro Social. Muchos de los trabajadores no están allí y otros trabajadores pues todavía tienen los hijos estudiando y ese tema del estudio es un tema que cuesta muchísimo. Sin embargo, sobre esos temas conciliados con los trabajadores, le dijimos al gerente en su momento que podíamos ir avanzando por la necesidad que tenga la empresa, que no nos negamos a eso. Lo que sí no está bien, quien haya utilizado esas expresiones, si fue el periodista o si ha sido el mismo gerente, es que efectivamente se desprecia un derecho que tenemos nosotros, que ha sido una conquista de muchos años de lucha de los trabajadores para poder que las familias y los trabajadores se puedan preparar en educación superior en un país donde no hay educación superior. Es el tema de las becas y se diga de mala manera que aquí entregamos como si no estuviera regulado becas a las mozas, becas a las esposas, becas a las novias. Eso no es cierto, eso pues no solo es ofensivo, sino que por supuesto ha alterado un poco a las trabajadoras de empresas municipales de Cali, sobre todo a las mujeres, que hay que respetar profundamente, y creo que ahí hay un error y una equivocación de una nota en la página 8 del diario La Razón que hablaba precisamente del relevo generacional en empresas municipales de Cali y trataba ese como uno de los aspectos por los que los trabajadores no se iban de la empresa. Yo llamo a la cordura, llamo a que haya rectificaciones, a que haya respeto con los trabajadores y las trabajadoras de empresas municipales de Cali que le hemos dado toda en esta pandemia, que se han entregado precisamente a que haya una continuidad en momentos muy difíciles, hasta en época invernal, sacrificando pues su tiempo y sacrificando con todo su esfuerzo lo que tiene que ver para que tengamos prestaciones de servicios públicos de calidad como lo hemos venido prestando. También hay que decir sobre eso que en Colombia no debe haber una molestia que un sindicato tenga en su convención colectiva el pago de los derechos de educación superior para los trabajadores, los hijos de los trabajadores y los trabajadores. Al contrario, debería premiarse porque el fin del Estado es poder darle educación, un Estado consciente, que se supere, racional, como pasa en Europa, que se procura que la gente tenga educación. Aquí no, aquí es un sector el que pueda pagar en ciertas universidades, por eso es que defendemos la universidad pública como la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, por eso defendemos institutos como el SENA, y ahora los mismos estudiantes de la educación privada de las universidades, en un estado de conciencia y clamando un tema de igualdad y la responsabilidad estatal, pues han salido también, recuérdese el famoso 27 de noviembre, cuando hicimos un paro nacional, 21 de noviembre, gracias Enoch, cuando el 21 de noviembre fue una fecha histórica donde salieron absolutamente todos los sectores, los estudiantes que tienen que mover el país de la educación privada y pública. Entonces, tener la educación en la convención colectiva, sabiendo que el Estado no la da, nos permite que los hijos nuestros, que son hombres de bien y mujeres de bien, pues tengan una oportunidad mayor en la sociedad, y eso no tendría por qué molestarle absolutamente a nadie. Que puedan ir a las mejores universidades, no tiene por qué molestarle absolutamente a nadie. Los hijos de los trabajadores, no solo los de nosotros, los hijos de los trabajadores deberían ir y deberían prestar y deberían ir a la universidad. El porcentaje
de las personas que terminan la secundaria y van a la universidad mínimo. Entonces, eso no debería ser una molestia. También deberían analizar que grandes universidades aquí se han hecho a través de las becas de los trabajadores de Cali, de lo que hemos pagado. No es solo la plata que recibimos por las becas, eso se va para las universidades. Y las universidades allí han crecido. Muchas universidades que hoy en día tienen espacios distintos, que ampliaron la universidad, que tienen mayor cobertura, lo han hecho con dineros devenidos de las becas de los trabajadores de empresas municipales de Cali, que lamentablemente siempre se colocan en el escenario mezquino y en ese escenario calculador para decir que es que nosotros ganamos mucha plata y que miren lo que tienen los trabajadores, para poner en contra a la comunidad de nosotros, cuando ese derecho es un derecho que inclusive debería estar implícito en la Constitución en favor de la mayoría de los colombianos y poder de alguna manera sacar hombres de bien. Presidente, yo quiero hacer una acotación con respecto a lo que usted acaba de manifestar y estoy totalmente de acuerdo con usted, que tiene que ver con el tema de lo que ganan los trabajadores de Encali. Yo no entiendo por qué mucha gente se preocupa por lo que ganan los trabajadores de Encali. Deberíamos a nivel nacional tener muchas empresas como en Cali que respetaran los derechos de los trabajadores y que les dieran lo que se merecen, porque es que hay algunas empresas en Colombia también que le pagan sueldos de miseria a los trabajadores. En ese tema yo realmente no comparto muchas veces que critican lo que ganan los trabajadores de Cali. Si lo ganan es porque algo han hecho para ganárselo. En segundo lugar, y en tercer lugar, en vez de criticar y estar pendiente de lo que se gana un trabajador de Cali, debe preocuparse en forma individual de mejorar sus condiciones laborales para que le lleguen mayores ingresos. Ese es mi punto de vista, presidente. Bueno, mire que hoy están los compañeros médicos profesionales de San Juan de Dios protestando porque no les pagan salarios y mal pagos. Mire que en la crisis que hoy vivimos producto de la pandemia, hay médicos trabajando 18 o 16 horas por 3,5 millones, 4 millones tercerizados. Con las EPS tercerizaron todo el sector salud. O sea, hay un problema nacional. Y en vez de preocuparnos y ligarnos a unos discursos frente a las conquistas que tienen inclusive muertos para poder tener derechos en el presente, convenciones colectivas que son escasas en el mundo hoy en día y sobre todo en este país, el poder de negociación colectiva, deberían más bien salir a protestar el por qué le molesta que los trabajadores, en este caso de empresas municipales o en cualquier otra entidad, pueda tener derechos que son derechos sociales, que son derechos que están en la Constitución, que son derechos de la educación, derechos a la salud y que son derechos a tener un mejor salario. Los salarios en Colombia son de hambre. Cuando finalmente se aprueba el salario mínimo, después de una mesa de negociación concertada tripartita, se aprueba siempre en diciembre, cuando la gente está en otras cosas y el salario mínimo no alcanza. El salario mínimo no alcanza sino para empobrecer más la población. ¿Cuántas inversiones tiene el gobierno nacional o cuál es el presupuesto o de los alcaldes para poder proveer la educación de los ciudadanos? Pobre, paupérrima, le quieren quitar inclusive a las universidades los presupuestos para que hagan énfasis en desarrollo y tecnología. Y a veces intentan acabar con las universidades públicas, que es a la única y que son de la mejor calidad, donde pueden aspirar la gente de los pobres. Entonces a mí me parece la gente pobre y los trabajadores que de alguna manera se ganan un poquito más del salario mínimo, la clase media, que es muy escasa también en Colombia, porque la mayoría del pueblo colombiano, esto es un pueblo pobre, y hay una desigualdad en la concentración de riqueza de unos sectores frente al resto de los colombianos que viven con el salario mínimo. Yo llamo la atención porque jamás le podrá molestar a un trabajador que otro trabajador tenga un mejor salario, y porque hay hoy sectores que están dándola toda en plena pandemia y están mal pagos y están explotados. Lo otro es que una de las mayores peleas debería ser por la estabilidad laboral y contra la tercerización laboral. Hay empresas y personas con complicidad de políticos que se hacen ricos tercerizando con sus empresas el trabajo de los demás y cogiéndole todo el salario porque les pagan 10, 12 millones por un profesional y solamente a ellos les pagan 2,5 millones, 3 millones de pesos. ¿Cuánto ganan los vigilantes? ¿Cuánto ganan la gente del aseo? Entonces, ese tema de los salarios me parece que parte de las discusiones que no hemos podido entender, quizás porque este es un país muy polarizado, es que la equidad salarial y la desigualdad en lo fiscal, cuando cobran el tema tributario también, ha producido que nosotros hoy tengamos un país como el que tenemos, sumado a los énfasis de corrupción que se va robando el país, pero que amerita precisamente en estados de reflexión volver a salir otra vez y discutir esos temas. Yo lo quiero decir con énfasis en lo que pasa en empresas municipales de Cali, pero lo quiero decir también de una forma más amplia y social para que aquellos sectores que hoy están en discusión
pues la gente que pasa por el lado de ellos no los vea mal si un trabajador está protestando por sus derechos o porque haya justicia. En vez de ser solidarios, a veces despreciamos, a veces gritamos cosas y no nos ponemos en los zapatos de los demás. Acaba de pasar una protesta con los compañeros también del hospital departamental, casi ya no tienes, ya el sindicalismo casi que lo acabaron en el hospital departamental, a los compañeros. Entonces, hay muchos sectores afectados y a eso se suma el sector de la informalidad, que a veces no recibe apoyo, que hacen un gran esfuerzo. Hoy, producto de lo que pasó precisamente por el fenómeno invernal en Cali, también los compañeros vendedores ambulantes que están pasando una mala situación, no solo por el tema de COVID, sino porque perdieron lo que tenían allí en sus carritos y ese es el sustento para las familias. Entonces, creo que hay que hacer una gran evaluación y valoración antes de salir en todos los temas a discusión de orden empresarial a afectar los derechos de la gente y los derechos de los trabajadores.